Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana. Como siempre, les agradecemos el tiempo que se toma de poder estar con nosotros en estos minutos. Bienvenido a su programa Conociendo la Verdad. Y en esta mañana quiero presentarles, dar la bienvenida al pastor Juan García. Eh, y, y la razón de tenerlo aquí con nosotros es para hablar sobre un tema muy importante que es sobre el estudio. ¿Qué tan importante es el estudio sobre la Biblia? No el estudio en general, sino el estudio en un instituto, en un colegio, los que tienen la oportunidad de poder hacerlo. ¿Qué tan importante es sobre eso? Sobre eso vamos a tratar en esta mañana. Solamente quiero darle antes la bienvenida al pastor Juan. Dios lo bendiga, pastor. Gracias, hermano José, por darme el privilegio de estar aquí en esta mañana, compartiendo un poco de lo que es la educación cristiana. Así es, vamos a hablar sobre ese tema. Y una de las primeras preguntas, algo que a mí me han hecho, y entrando ya al tema, este, yo tuve la oportunidad de estudiar, de agarrar algunos cursos, algunas clases, y lo que me preguntan a mí, para qué estudias? ¿Quieres ser pastor? Y esa sería la pregunta. ¿Por qué uno debería de estudiar o solo los pastores deberían de estudiar hablando de un instituto? Sería esa la pregunta. ¿Solamente los pastores pueden hacerlo? No, la educación es para todo aquel que sienta la necesidad de aprender más y profundizarse un poco más en lo que es la fe en Jesús. Ah, ¿Quiénes pueden estudiar? Porque estamos hablando dentro del estudio, dentro de un aula, dentro de un instituto, de un colegio, universidad, dependiendo del nivel que uno quiera estar, que alguien esté. ¿Quiénes pueden hacerlo? ¿Puede hacerlo cualquier tipo de persona o solamente los cristianos o cómo está eso? Bueno, educación cristiana es para educarse todo cristiano. En esta ocasión es la escuela bíblica, la cual nos instruya, nos da ciertas herramientas como personas con el deseo de seguir aprendiendo más de lo que es Dios y su palabra. Amén. ¿Por qué es tan importante el estudio dentro del cristianismo? Al menos cuando uno mira aquí en el valle, parece que hay muchos pastores, algunos pastores que son llamados, y eso es algo, una crítica, digamos, que hace mucha gente, de que un pastor o alguien solamente abre una iglesia, pero no tiene ninguna preparación, o por lo menos no busca una educación o algo, sino que simplemente tiene esa libertad o tiene la oportunidad de abrir una iglesia. ¿Qué tan importante es el estudio? Bueno, el estudio es muy importante para tener un conocimiento y este es el anhelo de lo que es nuestra escuela. Ah, ¿Por qué? Porque los pastores, más que nada, que están al frente de una obra, de un ministerio, es muy importante tener un conocimiento más profundo de lo que es la palabra de Dios. Ahora, pueden existir ciertas críticas por la razón que algunos no entendemos lo que es la educación. Si nosotros entendiéramos lo que es la educación, entonces pusiéramos más énfasis en motivar a nuestros hermanos a que se acercan a un lugar donde se les dé una enseñanza correcta. Amén. ¿Qué tipo de materias o clases o cursos, qué es lo que se estudia dentro de un instituto? ¿Cuáles son las materias que se toman eh, cuando se está en un instituto? Bueno, el ABI es una escuela capacitada para darnos ciertas herramientas. Y el proceso son 2 años de educación, son 24 clases, cada clase son 3 créditos. Cuando usted completa 66 créditos, usted se gradúa de 2 años de instituto, el cual le da la oportunidad de seguir estudiando una licenciatura en teología. Ah, y bueno, ya entrando en teología, que es más es lo que se estudia. Y esas son palabras tal vez que uno no entiende, o que mucha gente tal vez no entendemos.
¿Qué es la teología? La teología es en sí el conocimiento de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de teología es ah, tratamos de lo que es el conocimiento de Dios. Eso es lo que es la teología. Una de las cosas que nosotros en el EBA enseñamos lo que es teología sistemática, que eso es lo básico para que uno empiece a tener cierto conocimiento de lo que es la teología. Ah, otro de los puntos o cuestionamientos es acerca de la interpretación. Es algo que se mira también en el instituto, la interpretación o herramientas o cómo interpretar la Biblia. Tenemos ciertas herramientas. Una de las clases que nosotros damos es hermenéutica, que es el arte de interpretar. Allí nos enseñan a ciertas herramientas para tener una correcta interpretación de lo que es la palabra de Dios. Y se nos enseña por lo mínimo 4 áreas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta para nosotros obtener una interpretación correcta de lo que es la palabra de Dios. Ah, Eso, como decía, es uno de los cuestionamientos también que se hace mucho, porque dicen, bueno, todos tenemos la misma Biblia, pero la interpretación es donde a veces hay esas contradicciones y habrá como digamos, una línea o algo que uno dice, esta es la interpretación correcta o así se tiene que interpretar la Biblia. Porque parece que he escuchado y hemos tratado también aquí algunas cosas, a diferentes tipos de interpretación, cuántas escuelas de interpretación hay. ¿Hay alguna escuela que sea, digamos, cómo se tiene que hacer? Hay 4 maneras de llegar a una interpretación. La que nosotros usamos es la histórica gramática, que nos da una interpretación más correcta de lo que es la palabra de Dios. Pero existen otras 3 que si las explicara pues, nos tomaríamos un poco más de tiempo. Pero, por ejemplo, esa es la manera que se nos enseña para llegar a una interpretación correcta, siempre tomando en cuenta lo que es la historia, lo que es la gramática, para poder entender lo que es el lenguaje, la cultura, por qué tal apóstol como el apóstol Pablo se dirigía a la iglesia de una manera. Entonces nosotros la mejor manera para llegar a una buena interpretación es estudiar lo que es la historia y la cultura y manejar muy bien lo que es la gramática. La gramática. Esos son puntos importantes. Lo que, bueno, ya entrando a lo que es el tema de interpretación, hablando de la cultura, el contexto, de todas las costumbres, tiene que ver con todo eso. Conocer a los pensamientos judíos en este caso. Y otra de las preguntas, a veces y eso no es tanto, digamos, de la gente de fuera de la iglesia, sino a mucha gente dentro de la iglesia que dicen, bueno, si alguien quiere predicar o si alguien quiere evangelizar, no necesita un estudio, no necesita ir a una escuela o a un colegio bíblico. Ah, ¿qué nos puede decir con eso? Yo creo que para expresar lo que es la palabra de Dios, todos necesitamos cierto nivel de estudio o de educación para poder nosotros no solamente entender, sino expresar el mensaje que Dios nos mandó a dar en la tierra. Por ejemplo, el mensaje de salvación, de amor y de esperanza, que es lo que el mundo está sediento, que alguien les hable, que hay una esperanza. Ahora, ¿cómo yo puedo hablarle a uno que está pasando por un problema de pérdida de un ser querido? ¿Cómo yo puedo explicarle que hay esperanza? O alguien que lo ha perdido todo, ¿cómo yo poderle explicar paso a paso que hay esperanza para su vida? Por eso es que nosotros, la escuela, el ABI, se interesa en preparar tanto hombres y mujeres
no solo espiritual, sino intelectual, para que puedan expresar ese mensaje entendible al nivel de la persona que está tratando. Ah, esa es una de las cosas, el área humana, creo, de las personas. Como que muchas veces cuando vamos a la Biblia también, o el ministerio de Jesús, Jesús cuando hablando de dar el mensaje, se enfocaba mucho en las personas, en las necesidades de las personas. Y una de las cosas que a veces, este, cuando uno no tiene ese conocimiento, tal vez como que uno quisiera espiritualizarlo muchas veces, o llegar a las personas tal vez espiritualmente hablando, y nos olvidamos, decía un escritor, de que a veces nos olvidamos de la parte humana de las personas. O sea, esa es la importancia de poder conocer algunas de esas cosas, tal vez en esas áreas, conocer el área humana de las personas para ver esas necesidades. Exacto, es verdad. Por eso es muy importante que nosotros como ministros del Evangelio podamos estudiar y prepararnos no solamente a nivel bíblico o espiritual, sino intelectual, porque eso es lo que nos va a llevar a entender nuestro prójimo, sus sentimientos, su pensar, su sentir, su hablar. Por eso es que nosotros nuestro trabajo es siempre darles buenas herramientas y ojalá en un futuro el valle, eh, el pueblo cristiano que existe en este valle, sienta la necesidad de acercarse a un lugar confiadamente, sabiendo que se le van a dar herramientas adecuadas para que proclame ese mensaje de salvación, de esperanza. Ah, hablamos sobre este valle y las necesidades también que hay, y comentaba con algunos jóvenes acerca sobre eso, sobre el estudio, cómo a veces como que hay ocasiones en que uno como líder o como ministro este, busca tal vez la manera de poder ayudar a las personas, pero como no se tiene ese conocimiento, muchas veces se lastima a las personas en lugar de ayudarlas, por no tener un conocimiento sobre las necesidades humanas, acerca de la cultura, tal vez de la sociedad, del trasfondo de las personas. Al no conocer ese tipo de cosas, muchas veces se lastima a las personas por no tener ese conocimiento. Exacto, es verdad, por no tener ese conocimiento. Una de las cosas que la educación nos va a enseñar a cómo nosotros tener una buena actitud. Y una de las clases que se nos enseña es ética ministerial. Ética ministerial nos va a enseñar lo que es cómo nosotros actuar, no solamente en la iglesia, sino que en nuestra casa y en nuestro trabajo. O sea que la ética está en nosotros, dentro y fuera de la iglesia. Ah, mientras más más uno se prepara, o mientras más uno conoce sobre todo la Biblia, que es lo que se estudia, uno va creciendo, buscando la manera de poder trabajar también con la sociedad, con la comunidad. ¿Cómo puede uno aportar todo ese conocimiento? ¿Cómo uno puede aportarlo para ayudar a la comunidad? De una buena manera que podemos nosotros aportar a la comunidad un buen comportamiento, una buena actitud como cristiano, es poniendo en la práctica lo que hemos aprendido dentro de la escuela bíblica o de la habla de la escuela bíblica. Es lo que nosotros estamos anhelando, que la iglesia tenga herramientas adecuadas, cómo introducirse a una comunidad que necesita de Dios. Cuando yo salgo a predicar fuera a las calles, una de las cosas que yo introduzco a las personas, entre todo lo malo que tú hagas, aparta un campo para Dios. Y me he encontrado con personas que esas palabras les han impactado. ¿Por qué? Porque eso es lo que he aprendido yo a través de la palabra de Dios. Cómo introducir a ese Jesús de amor y de misericordia en este valle. Ah, hay muchos que tienen también, digamos, un mal concepto acerca de los que estudian, de los que van a un colegio. Y, y bueno, y dicen algunos de que
bueno, el que estudia muchas veces mira de menos al que no estudia, o, o lo hace menos por el conocimiento tal vez. Y algunos usan aún textos bíblicos, que la mucha letra mata, o mucho conocimiento y los muchos libros. O sea, hay esa idea todavía dentro del pueblo cristiano. Es verdad, lamentablemente eso sucede por falta de conocimiento. Y yo estudiando lo que es la historia de la iglesia por allí a finales del tercer siglo, la iglesia no era perseguida por unos cuantos años, pero la lucha más fuerte que tuvo es cómo introducir a Jesús a la humanidad. Por falta de conocimiento y por falta de ética eran perseguidos. No porque eran cristianos, no porque conocían bastante de Dios, sino por la actitud, por falta de ética, tenían esas luchas y pruebas. Entonces en sí, bueno, hablando sobre ese punto, no es el conocimiento, es la actitud de uno, sí, es más que nada la actitud de uno, cómo uno actúa, cómo uno mira a los demás. Y muchas veces eso tiene que ver también no solamente con el conocimiento, o sea, eso tiene que ver con cualquier otra cosa. Tal vez si uno no tenía lo que uno tiene allá en los pueblos donde uno viene, y llegando aquí uno empieza a tener cosas y uno empieza a cambiar la actitud. Entonces es lo mismo con el conocimiento, no es el conocimiento en sí, sino es la actitud que uno toma. Es la actitud, es la ética que han adquirido por naturaleza en su caminar. Por eso es que es muy necesario que la educación se siga promoviendo, porque nos va a dar herramientas que va a transformar nuestro comportamiento y nuestra manera de pensar hacia los demás. Existen dos áreas en la educación cristiana. Por eso es que siempre nosotros les tratamos de inyectar: estudia, prepárate, pero nunca pierdas esa sensibilidad al Espíritu Santo, que es el que nos va a redarguir, nos va a corregir, nos va a enseñar que estamos mal. Es bueno educarnos, pero también es necesario buscar siempre la presencia de Dios para poder nosotros portarnos como lo que somos. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a seguir con el próximo programa con este tema, la importancia del estudio. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz día.